¿Qué tal? Bienvenidos a 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club para esta previa de derbi, porque de oca a oca y tiro porque me toca. Pasamos de visitar al Alavés a recibir a la Sociedad Deportiva Eibar mañana a partir de las 2 de la tarde en Anoeta. Un partido que históricamente no se ha dado ni bien ni mal, porque el Eibar no ha ganado en Anoeta, pero cuando la Real se ha impuesto al conjunto armero lo ha hecho prácticamente de milagro, salvo el año pasado cuando sí fue muy superior. ¿Y qué os tengo preparados? Pues a modo de previa no voy a traer los datos, os traigo 15 jugadores que jugaron en ambos equipos. Y es una lista muy extensa porque no olvidemos que hace no tanto el Eibar era un club convenido con la Real donde se mandaban jugadores cedidos. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Lo primero de todo, vais a tener que perdonar mi voz, no sé si se nota mucho, pero yo sí me lo noto. El gol de William José ha dejado su marca inconfundible en modo de afonía, igual hay algunas palabras a las que ni siquiera llego. Mañana a partir de las 2, derbi guipuzcoano en Anoeta. El año pasado la Real pasó por encima de la Sociedad Deportiva Eibar y lo analizaba ayer muy bien José Luis Mendilibar en sala de prensa. La Real es un equipo que sale muy bien con el balón jugado de atrás, pero que no tiene ningún problema en lanzar balones en largo porque tiene buenos peloteros. Es lo que hizo el año pasado con el Eibar, atraerle, hacerle largo y hacerle mucho daño en el partido jugado pues más o menos por estas fechas, en noviembre del año pasado, cuando la Real se impuso por 4-1. Pero os traigo una previa diferente, porque desde el año 2000 hasta el año pasado, por la Sociedad Deportiva Eibar han pasado innumerables jugadores cedidos por la Real y algunos exjugadores de Zubieta o de la propia Real. Se quedan fuera de esta lista nombres tan históricos como el de Paco Sutil, que dice la leyenda que la estaba petando en pretemporada, pero que luego en la Real hizo el efecto gaseosa, empezó como una bestia, incluso sentando a Messier Griezmann, pero luego se diluyó y acabó, eso sí, metiendo el gol más importante de su vida, el que le dio la salvación a la Real. Pero se quedan fuera otros nombres como el Rulo Romero, que seguro que en Eibar se acuerdan de él, Abimilez Rivas, uno de los fichajes de Roberto Lave, Frederick Peiremans, que tiene el honor, dudoso honor, de no haber jugado ni para Real ni para Eibar después de haber costado 800 millones de las antiguas pesetas, que son 4 millones de euros, y en su momento era uno de los fichajes más caros de la historia de la Real, si yo no recuerdo mal. Y bueno, se quedan fuera pues también Gaizka Garitano, Dani Cifuentes, que son muy evidentes que juegan en ambos equipos, pero también veréis que hay algunos nombres que quizás os sorprendan, pero hay otros que vais a decir, ya, evidentemente, claro que me acordaba, porque de Xabi Alonso y de David Silva, que tienen que estar en esta lista, pues se va a acordar todo el mundo. Son los dos campeones del mundo que han vestido los colores de la Sociedad Deportiva Eibar. Empezamos por la temporada 2000-2001, cuando había 3 de las perlas de Zubieta cedidos en la Sociedad Deportiva Eibar. Era la primera etapa de Joseba Llorente en la que sería el que sería su trampolín a la fama casi a nivel de la liga, porque Joseba Llorente en 2004 con José Luis Mendilibar se sale, pero 4 años antes lo hizo muy bien en un Eibar, el de Blas Diarreta, que tenía otros objetivos que el que impuso José Luis Mendilibar en su primera época al frente del conjunto armero. Joseba Llorente lo hizo muy bien en solo media temporada y la Real lo reclamó. Lo mismo para el siguiente de esta lista, que es Xabi Alonso, que siempre ha dicho lo mismo, que fue a Eibar para hacerse y que aprendió a defender a las órdenes de un Blas Diarreta, que otra cosa no, pero mano dura tenía un rato, y el Eibar defendía. Cuando yo era pequeño, Garmendia, el mítico portero del Eibar, fue Zamora creo que 2 veces, eso tiro de memoria, creo que 2 o 3 veces fue el mejor portero de segunda, el menos goleado. Luego vendrá un portero de la Real que, por cierto, tuvo sus mejores años en segunda división en el Eibar siendo muy jovencito. El tercero de esta lista, es José Javier Barquero, campeón del mundo sub-21, y que con esa edad, 21 años, en 2000, se fue cedido a la Sociedad Deportiva Eibar. Y esta foto que traigo aquí del Instagram de Mikel Oyarzábal os enseña al hoy capitán de la Real, evidentemente nacido en Eibar y de pequeñito del conjunto armero, con José Javier Barquero en aquel año que pasó cedido. Luego estuvo cedido en el Toulouse, estuvo cedido en el Polegido. La verdad que Barquero dio muchas vueltas antes de asentarse, tuvo una temporada fantástica en la banda izquierda de la Real. Estos son los 3 primeros: Joseba Llorente, Xabi Alonso y JJ Barquero en la temporada 2000-00, iba a decir 2001. Siguiente temporada, 2001-2002, 2 jugadores de la Real como son José Félix Guerrero
y Aitor Aldeondo. Yo de Chefe Guerrero me acuerdo en el Eibar, no sabía si antes o después, luego me pongo a pensar, y yo creo que Chefe llegó a la Real del Racing y luego sí se fue al Eibar, donde por cierto marcó 6 goles, que no estuvo nada mal. Aitor Aldeondo jugó casi 30 partidos con la camiseta del Eibar y he de decir que este lo traigo porque yo no me acordaba para absolutamente nada. He tenido que mirar la trayectoria de Andosilla. Después de la Real se fue al Córdoba, después al Eibar, al Hospitalet y acabó en 2 históricos como el Real Oviedo y el Logroñés. 4 goles marcó Aldeondo, que los más jóvenes no lo sabrán, pero estaba en el filial de la Real, se le caían los goles y le dijo Bert Kraus: cuando metas 30 subirás al primer equipo. Se lo toma al pie de la letra porque metió los 30 goles y acabó subiendo al primer equipo, y de hecho era el típico revulsivo que siempre salía y sucedían cosas. El infausto recuerdo del Real Atlético de la Copa de la UEFA, Aitor Aldeondo no mete el 2-1, pero es el que lo provoca con un pase atrás que se acaba marcando un jugador del Atlético en propia puerta. Siguiente temporada, 2002-2003, y volvemos con una joya de la corona de Zubieta, el último portero de primera división que salió de la cantera de la Real. Asier Riesgo estuvo año y medio más o menos cedido en la Sociedad Deportiva Eibar. ¿Por qué? La primera temporada se quedó cedido porque en la Real no iba a jugar. Había un tal Sander Westerveld, el teniente de la Marina, que era intocable, y estaba Alberto como un tremendo suplente, como un jugador que siempre, como ahora Moyá, siempre cumplía cuando salía. El año siguiente Alberto jugó bastante más, Sander tuvo lesiones y acabó Asier Riesgo volviendo a la Real antes de tiempo, que es algo que quizás algunos no recuerden, pero la temporada de la Champions Asier Riesgo volvió a la Real. El año anterior, por cierto, matiz importante, Chefe Guerrero y Aitor Aldeondo compartieron vestuario con Manolo Almunia, el mítico portero del Arsenal, que 5 o 6 años después estaba jugando la final de la Champions, pero antes estaba cedido en la Sociedad Deportiva Eibar. Nos vamos con Asier Riesgo. Este es Asier Riesgo con la camiseta de la Sociedad Deportiva Eibar, ya de más mayor, pero estuvo antes siendo portero de la Real. Los datos son increíbles porque en 33 partidos el primer año le metieron 27 goles, y en la segunda temporada en 20 partidos con Blas Diarreta y con Javi Pérez, el que si no me equivoco sigue trabajando en la estructura de la Real, recibió solo 16 goles. Los números de Riesgo son increíbles. ¿Por qué a la Real le puso de titular con solo 22 años? Pues porque era un prospect, como decimos siempre en la NBA, prospect es el jugador que viene muy bueno. Pues así Riesgo venía impresionante. De hecho fue subcampeón del mundo sub-20 y si no me recuerdo mal, fue portero titular de la selección por delante de Miguel Ángel Moyá, que es hoy el portero suplente de la Real. Y aquella misma temporada hubo otro jugador cedido en la Sociedad Deportiva Eibar y yo tampoco me acordaba para nada de Gary Uranga jugando en la Villa Armera. Si le recordamos en el Getafe la temporada siguiente, cuando el Getafe sube y él era titular en la banda izquierda a pesar de ser diestro, y cuando derribó absolutamente la puerta del primer equipo. Gary Uranga sí le recuerdo debutando en un Real Sociedad 3, Sevilla 3 el año anterior, y en la 2001-2002 en la segunda parte, y creo que la Real iba 3-1, nos acaba empatando el Sevilla con un gol de Niegus, de aquella manera una pequeñita regalada, y Gary Uranga no me gustó nada. En el Eibar no le recordaba, luego en el Getafe ya digo que la reventó y se ganó la oportunidad de ser uno de los jugadores importantes de la Real de José María Morortu, porque ya digo que la temporada en el Getafe de Gary Uranga le veíamos los domingos al mediodía, cuando eso significaba Canal Plus y Segunda División, no como ahora que juega a las 12 prácticamente cada equipo. Pero me acuerdo que Gary Uranga con Jika Crayoveanu era un equipazo, ese Getafe que subió por primera vez a Primera División, y Gary Uranga demostró que merecía por lo menos la oportunidad. Luego lo haría mejor o peor, pero la oportunidad no se la regalaron, se la ganó, lo mismo que Mikel Lavaca, el asistente de Imanol Alguacil, que estuvo cedido en el Ciudad de Murcia. Gary Uranga, como ya digo, jugó cedido en la Sociedad Deportiva Eibar 19 partidos, 2 goles la temporada 2002-2003. Este no le va a sorprender a nadie. David Josué Jiménez Silva. Creo que llegó a final del mercado de verano. Era subcampeón del mundo sub-17. Y si digo que Riesgo era el prospect de Zubieta, este era el mejor proyecto de crack que tenía el Valencia, y se lo cedió a la Sociedad Deportiva Eibar, donde se encontró con un entrenador que acababa de llegar del Lanzarote y se llamaba José Luis Mendilíbar. El hoy entrenador del Eibar en su primera época lo hizo impresionante. Se fue al Athletic, la Real se llevó a Cifuentes y a Garitano, y el Athletic se llevó al bueno de Mendilíbar, que luego volvería para sentar al Eibar en la élite. En aquel año casi suben, y es otro año que quiero rescatar a Joseba Llorente, porque estaba en ese equipo ya como jugador de la Sociedad Deportiva Eibar. El año anterior, con Amorortu y con algún entrenador más, era suplente de Gorka Brit, que por cierto también era canterano de la Real, podría estar en esta lista, y Llorente no terminó de explotar, pero el año de Mendilíbar, Llorente era impresionante. El delantero letal que vimos en Valladolid y en Villarreal lo fue desde aquel año. 38 partidos, 18 goles. Los números de Silva, este es Silva con la camiseta de Eibar, 35 partidos, 4 goles. Lo decía Mendilíbar:
le gustaba más generar que finalizar, y es algo que a día de hoy Mendilibar le pide mucho a Takashi Inui, que es un futbolista que evidentemente con las diferencias de nivel que hay entre ambos tiene un poco ese rol en el Eibar, ¿no? Le gusta más generar que finalizar, y Mendilibar, cabezota como es él, siempre intenta que finalice. Pues al final David Silva la petó, la verdad que era un equipo, el del Eibar, que molaba mucho, con Gorka Iraizoz bajo palos. Estaba Moisés Hurtado, estaba el mítico Manel del Oviedo y del Depor, Manuel Castiñeiras, Varela, Llorente, David Silva, ni Corredoira también, que era un jugador que me encantaba. Aquí que Mateo, el Eibar se quedó, ya digo, fue cuarto y estuvo a punto de ascender, y el año siguiente se repitieron las cesiones desde Zubieta con muy mala fortuna, porque el primer partido, me acuerdo, televisado por Canal Plus, lo jugó Ñaut Zubicaray, que sufrió una gravísima lesión de hombro, y esto fue casi el pan nuestro de cada día de Zubicaray durante un par de años. Por eso luego tuvo mucho mérito cuando consiguió tener continuidad, porque Ñaut, el bueno de Ñaut, el portero Ondarroa, que se ha retirado hace poco jugando en Oceanía, tuvo serios problemas del hombro que pusieron en jaque su carrera, y luego consiguió ser un portero del más alto nivel jugando en primera división con la Real. Pues recibió 2 goles en ese único partido. Si no recuerdo mal, el portero suplente era un tal Pichu Cuellar, Iván Cuellar, que le vi en el Eibar Leganés hace un par de temporadas saludando a trabajadores del Eibar, y de repente tuvo un flash de, es verdad, si el Pichu jugó aquí. Pues aquella temporada que el Eibar bajó a segunda B también estaba Markel Vergara, que igual que David Silva el año anterior había sido subcampeón del mundo sub-17 con una generación, la de Cesc, la de Silva, la de Chisco Nadal, el delegado del Villarreal, que es uno de los goleadores más jóvenes de la historia de la primera división, la de Mandaluniz, que le recordaréis del Bilbao Athletic y del Sanse, y pues tampoco me acuerdo de muchos más, pero esa generación fue subcampeona del mundo pues 4 años antes de la mía, en 2003 en Finlandia. El Eibar bajó, como ya os digo, con Markel Vergara y con Ñaut Zubicaray, subió, seguro que nos acordamos todos de los derbis en segunda división. La Real ganó el primer año 1-0 con un penalti que transformó Gerardo después de haber perdido el primer partido por 0-2 frente al Castellón en Anoeta. El segundo año, la verdad que no me acuerdo lo que hicimos allí, sí que empatamos aquí, empate a 1, y en ese Eibar, que bajó a segunda división B, estaba Aitor López Recarte, jugaba con el 10 a la espalda, jugó 11 partidos, y la verdad que es un dato muy random, porque Aitor López Recarte después de la Real se fue a la Almería y acabó en la Sociedad Deportiva Eibar Bomba, que 3-4 años antes había sido internacional con la selección en una de esas convivencias, ¿no?, que solían llevar a los jugadores a principio de temporada. Bomba se ganó ser internacional, de eso no hay ninguna duda, y a pesar de que siempre tuvo como ese run en la grada, Bomba fue un lateral derecho impresionante en la Real, empezó de lateral izquierdo, centraba igual de bien con las dos y estuvo muchos años en el carril derecho de la Real, pero acabó en la Sociedad Deportiva Eibar. Yo le recuerdo con el 10 en la espalda, y juraría que en Eibar también acabó jugando algún partido de lateral izquierdo porque era muy polivalente. El Eibar, como ya digo, bajó a segunda B y tuvo aquella época como unos 3, 4, 5 años en los que bajaba, subía, y si este año estuvo Bomba, que ya no era jugador de la Real, el año siguiente en segunda B sí era futbolista de la Real, Javi Ross, que estuvo cedido en la Sociedad Deportiva Eibar, jugó 19 partidos y marcó un gol para ayudar a que el Eibar volviera a segunda división, que no olvidemos que en nuestra generación, hasta el ascenso de hace 8 años, era el lugar del Eibar. Y el Eibar volvió a segunda división, y en segunda división luego volvió a caer, pero ahí ya cogió las riendas del equipo en segunda división B Gaizka Garitano. La Real colaboró con 2 cesiones, 2 futbolistas sin los que no se entiende el presente actual del Eibar en primera división, Dani García, el jugador más importante de la historia reciente del Eibar, y Yuri Berchiche. Los dos fueron cedidos. A Dani García lo fichó la Real del Getafe B y lo mandó al Eibar, a Yuri Berchiche lo fichó del Real Unión y lo cedió al Eibar, y ambos cogieron al Eibar en segunda división B y lo dejaron en primera división de la mano de Gaizka Garitano. Dani García después se mantendría y sería el capitán general del Eibar durante muchos años. Evidentemente estos no están en esta lista porque todos nos acordamos de ellos, pero el año de segunda había un futbolista que de verdad que hay momentos en los que no me acuerdo de él cuando hablo de exjugadores de la Real en el Eibar, y es el Toro Blanco, el mítico Diego Rivas, uno de mis jugadores favoritos, que fue una pieza importante en la rotación de Gaizka Garitano buscando ese ascenso, porque el Eibar tenía un equipo sin mucha experiencia y que buscó pues precisamente eso. Diego Rivas fue uno, Gilván, que era un futbolista que a mí me encantaba en el Eibar, fue otro de los que tenía experiencia, José Luis Morales lo hizo muy bien, el comandante del Levante, y el Eibar acabó subiendo con ese histórico gol de J. Peleteiro frente al Alavés en el estadio Mendizorroza, y ahí estaba poniendo su granito de arena el bueno del Toro Blanco. El penúltimo, seguro que algunos no se acuerdan de él, pero Jon Ansotegui rescindió contrato con la Real porque acababa, creo que en junio, rescindió en enero para irse a la Sociedad Deportiva Eibar. Jugó 8 o 9 partidos en el conjunto
de Ipurúa antes de acabar su carrera en el Real Club Deportivo Mallorca. En la época anterior, por cierto, se me olvidó mencionar que David Zurutuza también jugó en la Sociedad Deportiva Eibar, que es un detalle por el cual algunos no le consideramos un One Club Man. Yo entiendo que hay gente que sí, porque era jugador de la Real aunque estuviera cedido, pero mayor mérito tiene que el One Club Man, que está toda la vida en la Real, en este caso, sin que la hayan cedido a otro lado, porque le dan la oportunidad desde el principio. Yo lo siento mucho, pero para mí Zurutuza le he visto con el Eibar y para mí no es un One Club Man. Lo siento por la gente que se ofenda, pero para mí no lo es. Y el penúltimo de esta lista, como os decía, Jon Ansotegui, se fue un mes de enero. La Real le dio la carta de libertad cuando le quedan 5 o 6 meses de contrato. El Eibar le prometió acabar esa temporada y renovar para la siguiente, y acabó marchándose al Mallorca porque el Eibar reculó y no terminó de darle ese año de más al bueno de Jon Ansotegui, que como ya os digo, acabó su carrera en el Mallorca. No debe ser una mala zona para vivir, pero creo que bajando a segunda B en un Mallorca, dato ultra random, en el que juraría que Jon Ansotegui coincidió con Angeliño, el lateral del Leipzig, que está destrozando la puerta de la selección ahora mismo y uno de los mejores laterales de la Champions y de la Bundesliga. Un dato bastante random, ¿eh? Y el último, este también era un prospect que tenía la Real del 92-93, creo que es, que venía buenísimo y no terminó de reventar, y cuando la Real no le renovó, el Eibar llamó a su puerta para cederlo al Valladolid, y después sí, Pablo Hervías fue futbolista de la Sociedad Deportiva Eibar. No le gustó mucho a José Luis Mendilibar porque solo jugó 3 partidos de Liga. Me acuerdo de estar hablando con él en el Molinón, después del partido de Copa, en el Molinón, con la camiseta del Valladolid, donde el Valladolid sube, por cierto, con Jaime Mata. No os hacéis una idea de lo que fue ver a Pablo Hervías, porque le teníamos mucha fe. Pues aquel año en el Valladolid fue una maravilla verle, y me acuerdo que en el ascenso en el Molinón se salió. Meses después estábamos allí, él estaba cabizbajo, el Eibar había perdido, y yo intentando animarle: joder, la que liaste aquí el año pasado. Y la que lió, de verdad, Pablo Hervías, el año del ascenso a Valladolid fue impresionante. Después, ni él ni Pera Millá tuvieron la confianza, la continuidad de José Luis Mendilibar, que les dio muy pocos minutos, y Pablo Hervías solo participó en una victoria al Eibar 1-0, gol de Quique García. Y por cierto, este balón de aquí es de aquel día, no sé si es con el que metió Quique García el gol del Eibar Leganés, pero bueno, no lo he robado, que conste, pero este balón es de aquel día. Y estos son los 15 futbolistas que os traigo. También hay más nombres. Oskich Estefanía estuvo en varias épocas de su carrera cedido en la Sociedad Deportiva Eibar. El mítico Juan Ugarte estuvo en el Eibar. Juanillo Domínguez también estuvo en el Eibar. Manu García es un emblema casi es un emblema del Alavés, perdón, pero luego salió de Zubieta y estuvo también en el Eibar, contribuyendo en la segunda división B al ascenso del conjunto armero. Y hay muchísimos más. Yo el dato de Rulo Romero me acuerdo, Abimilés Rivas me acuerdo, porque el Eibar no solía tener extranjeros en aquella época. Lo de Peiremans es un dato que casi me estalla a la cabeza, porque tener el dudoso honor de no jugar en la Real nada, pero tener el dudoso honor de ser el único que está en los dos sin jugar nada, pues Freddy, lo sentimos mucho. Yo no sé si Freddy Peiremans era un futbolista porque no le llegamos a ver. Pero estos son los jugadores. Si me he dejado alguno así curioso, decídmelo debajo, seguidnos, seguid a 90 Fútbol Club, suscribíos, like, campanita, es importante, y seguidnos en redes sociales @90fc_. Mañana a partir de las 2, derbi guipuzcoano en Anoeta.